Ah, bueno, yo le salvé a mi hermana Alicia. Eso es bueno. Sí, porque éramos con un año de diferencia. Y me acuerdo dos anécdotas. La primera es que en Chambo, delante de la casa, pasa una sequía. Y en ese tiempo era una sequía grande. Para nosotros, yo era de 4 años y ella de 3. Y entonces se cayó en la sequía. ¿Cuál es su nombre completo? Bueno, Jorge Humberto Galeas Calderón. Y nací en el 6 de febrero del 36 en el cantón Chambo, provincia del Chimborazo. Yo soy el primero de 18 hermanos, pero nací vivos 13. 5 no nacieron, estaban ya en gestación, pero ya eran hermanos. Entonces, bueno, de los 13, yo salí, como les digo, en el año 50 de Riobamba. Desde ahí he regresado allá de vez en cuando a saludar, a visitar. Jorge, desde chiquitos, él me decía Alice y yo George. Nunca le dije Jorge, George. Y él Alice, hasta ahora me dice. Y a la Judith, ella es Ana Judith, pero le decimos Judy. Y se ha quedado con O sea, su Judy. nombre del otro no ha usado. Nunca, solamente cuando por la cédula me dicen la señora Marieta, que yo digo, ¿quién es Marieta? Porque no me acuerdo que yo soy la Marieta. Usted, de las hermanas, de las mujeres, es la hermana mayor. Sí, después de Jorge soy yo, pues, soy la primera mujer. Marieta Alicia Galeas Calderón. ¿Y cómo le dicen? Alicia. Así le gusta que le digan. Sí, toda la vida me han dicho Alice. Como yo era la tercera, era una de las grandes, y como éramos con un año nomás con mi hermana Alicia, somos casi gemelas las dos, ¿no? Entonces éramos las dos dueñas de casa ahí, porque mi mamacita siempre salía. Yo me llamo Ana Judith Galeas Calderón, como Judy, mi familia. Y mis amistades me conocen como Judicita. Yo era la guagüera, se puede decir ahí. Para mí, los niños, los chiquitos eran míos, eran mis hijos, decía. Por ejemplo, a Norito, a ella yo desde chiquitita yo le crié, porque mi mamá en esa temporada salía mucho a entregar las papas que tenía que entregar en Riobamba. Y yo le crié a mi hermana Norito y a la Lucy. A mí me presionaron desde pequeña, 7 años, 8 años, yo ya manejaba la casa, porque mamá y papá salían a trabajar. Y mamá ayudó mucho a papá a trabajar, entonces, y tantos guaguas seguidos, que la Judy era la niñera y yo era la que disponía comida, que tenía empleada todo, pero yo era la que organizaba la casa. O sea, desde los 8 años más o menos, hasta cuando me casé, que me casé a los 22. Y ahí sí salí, como vivían en Riobamba y yo vine a Quito, ya perdimos el contacto. Mis hermanos eran juguetones, sí, les obligábamos a que nos ayuden. Pues, mi hermanita Alicia era un poquito más bravita, ella era la que ponía más orden, les hablaba. Por eso mi hermano Adalberto, él no le sabía hacer mucho caso, pues no. Y como mi hermana, como ella quedaba como mayor, entonces ella se hacía respetar, porque ella ha sido un poquito más fuerte, ¿no? Sí, y siempre he sido yo la manda más, pues. Claro, por eso yo le dije que era bravísima. Yo miedo le tenía, cuando era chiquita, miedo, yo le digo en la cara y de frente. Sí, Miedo, siempre has porque dicho, de un todos, grito, varones y vuela mujeres nosotros. me tenían miedo, porque yo era, lo que diga tu hermana, eso se hace, era papá. Mi nombre es Delia Leonor Galeas Calderón. ¿Y cómo le conocen sus hermanos, su familia? Hubo uno de nombres, mis sobrinos, la Cuá, y la mayoría no. Y yo lo que veía en mi par de hermanos, nunca pelearon. Entonces a Adalberto perdí una chompa y les compraba igual. ¿Dónde está la chompa? Decía papi. El otro rapidito le prestaba para que le vea la chompa. Pero mi papá no era precavido de decir, a ver, pónganse los dos la chompa. Y ahí sí, fregado, porque la Adalberto es el que votaba. Dejaba en el parque la chompa a jugar fútbol. ¿Cómo vas a dejar ahí? Sí. Se lo robaban. Ajá. Pero el uno y el otro
Acababa el año. Hasta el último. Sí, Eran cómplices. eran compañeros en todo sentido, porque los cuadernos de la de Alberto, todito, ya acabé el año, toma, ñaño, para que vos sea consulta todas las materias, toma, ten. Los exámenes, todo le daba. Me expulsaron de Riobamba porque les dije a al profesor que no tenían derecho de pegar a los alumnos, porque mis hermanas, me acuerdo, Tere y Cecilia, me aconsejaron que no me deje pegar porque no me salió unos problemas. Y el profesor, porque era medio pariente papá también, me parece, y para congraciarse conmigo dijo, por cada 2 ejercicios malos, solo un correazo, porque yo tenía 2 malos. Entonces, como yo ya fui aleccionado de la casa, le dije al profesor que los profesores no tienen derecho de pegar a los alumnos. Así es que el profesor se calentó y me persiguió por el aula y yo salí corriendo. Y lo que me acuerdo, digo, de papá, es que mi papá en la casa no me reclamó que haya hecho eso, porque en ese entonces los padres mejor aconsejaban a que peguen. Entonces mi papá dijo, veamos qué podemos hacer. Y ahí yo viajo a la Tacunga. Mi nombre es Adalberto, un solo nombre, no tengo 2. Adalberto Galeas Calderón. ¿Le hizo falta otro nombre más? No, con los amigos alguna vez vacilando me ponían otro nombre, pero de ahí no. Con un nombre, como decía papá, uno y bueno, suficiente. ¿Cómo le conocen en la casa, en la familia? Generalmente me decían Beto, pero también a Adal y mamá me decía mijito, eso sí me acuerdo clarito. Éramos los 3 varones seguidos. O sea, yo era mayor para Osvaldo con 2 y para Huguito con 4. Y Osvaldo y Huguito nacieron el mismo día, el 3 de diciembre. Osvaldo debe haber nacido en el 51 y Huguito en el 53. Sino que Huguito nació aquí en Quito, porque mi mamá sabía llevar semillas, porque vendíamos en Machachi, que papá importaba de Estados Unidos. Pero esos viajes, no sé, alguna vez dijeron que mamá estaba enferma, que estaba en el hospital, y ha sido que dio a luz antes de tiempo. Es por eso que tal vez le afectó con el tiempo a mi hermano y le dio como una especie de poliomielitis, porque se fue paralizando. Y yo fui el compañero de él muchos años. Inclusive me recuerdo cuando yo le dije, ñaño, me ha salido un trabajo en Texaco y me voy al Oriente. Al otro día se murió. Entonces marcó para mí una etapa que en el Oriente, al menos en esa época, me acordaba así, por decir, mi hermano murió miércoles y yo entré el lunes ya. Los exámenes me hice el viernes aquí en Texaco y entré el lunes a trabajar. Se llevó, pero tus buenas energías. Correcto, o sea, porque yo era el que le atendía más y le entendía porque en ese entonces ya no hablaba. Entonces yo le decía, a ver, ñaño, ¿qué quieres? Le gustaba el fútbol, era hincha de Nacional y cosas, o sea, él desde niño era bien activo. O sea, por eso digo, en la época de niños los 3 hacíamos todo. Y se sumaba mi hermana Cecilia, que era, como decía en ese entonces, media machona. Entonces también le gustaba jugar fútbol y todo. Mi niña fallecida también ya. Hugo, uno de mis hermanos, le encantaba a él celebrar y dar homilías a las hermanas. Hablaba bien de la escuela. ¿Cómo usted, digamos, hacia adentro descubre su vocación hacia Dios? Digo, desde pequeño estaba yo inclinado a la parte religiosa. Jugábamos a decir misas y todo eso, ¿no? Entonces, la vocación no busca uno, es Dios que le llama. Y uno le responde, dijo, sí, Él sabrá por qué Yo tuve muchos compañeros mucho más listos, más comprometidos, más inteligentes, diríamos. Y sin embargo, ya no están en la compañía. ¿No es cierto? Han dejado la compañía y el sacerdocio y nos hemos quedado los tontitos. Y mi hermano Jorge, como él, de 13 años, el muchachito se fue al convento. Y cuando ya estaba él de padrecito, venía y festejábamos la Navidad, hermoso, porque él celebraba la Eucaristía en la mesa del comedor con mi papá, mi mamá, todos. No había para qué invitar a nadie porque era la casa llenecita, con tanto pollo ahí, tantos hermanos que éramos, ¿no? Era un bullicio maravilloso, lindo, lindo era. Mira, yo desde pequeña me llamaba mucho la atención esto de los jesuitas. Sería por mi hermano, no sé. Tal es el caso que yo hice la primera comunión cuando tenía 3 años. Los padres decían, no, que está muy niña, no sé qué.
¿Cómo va a ser la primera comunión de 3 años? Porque imagínate ahora, hay que hacer unos cursos, hay que estar no sé cuántos años en el catecismo y no sé qué barbaridades. Yo me emperré, dije quiero comulgar y quiero. Entonces, me acuerdo que un padre Ramitos, que ya falleció hace algunos años, él me dio la primera comunión. Y decían que la fiesta, ¿qué fiesta? Yo no quería fiesta, yo quería comulgar. Decía que quería tener al niño Jesús en mi corazón. Mi nombre es María Eugenia de Lourdes Galeas Calderón. ¿Cómo te dicen en la familia? De todo. A veces Mari, Mauge, Mariú, lo que se les ocurre en ese momento, pero saben que soy yo. Cuando le conocí a mi hermano Jorge, no me habían pues mucho comunicado de semejante personaje que iba a venir. Él estaba en España cuando yo iba creciendo poco a poco y me desarrollaba en el centro de Quito, porque esa era nuestra casa, en la Imbabura, como les había comentado, en la radio católica. Y de pronto viene un semejante personaje con terrible sotana, parecía, no sé qué me imaginé cuando le vi, todo él enorme, yo bien chiquitita. Entonces solamente le alcé a ver y le vi, y como era gordo, era altísimo. Y me dicen, él es tu hermano. Yo digo, no ha de ser. O sea, no creía, pues, ¿no? No le tenía ese cariño como a mis otros 2 hermanos, ¿no? Entonces, poco a poco me fui ya medio haciendo la idea de que sí es mi hermano, pues, pero como él no vivió conmigo, apenas yo abrí los ojos y entendía un poco de la vida, entonces me era muy extraño el saber que era el primero de mis hermanos. Después ya con el tiempo ya le fui tratando, ya me fue cayendo bien todo, porque me daba un poco de recelo, pues, ¿no? Y hasta ahora me llevo muy bien con él, hablo todos los días, más que con el resto de mis hermanos, porque ya digo, no, cada uno tiene su ocupación, su situación, pero él todos los santos días, 6:15 de la tarde me está llamando, todos los santos días. Y yo ya sé que él ya mismo me llama, yo tengo que dejar todo para estarle escuchando. Y me gusta que me llame porque sé que a la final está pendiente de mí. Bueno, gracias a Dios, mis papás nos infundieron la fe en el Señor, y mi papi sobre todo una devoción muy grande a la Madre Dolorosa. Ya entonces él siempre no era de muchas oraciones, nos hacía rezar 3 Ave Marías, acostarnos y punto, ¿no es cierto? Y al principio mi papá no quería que venga al colegio, a Loyola, decía que eres muy muchacho, no sabes lo que quieres, cuando te gradúes eliges. Pero yo insistí con mi mami, insistimos hasta que me mandó algo a Loyola. Y ahí cambió mi papi también, porque él era católico, pero de los católicos antiguos, diríamos, ¿no? Iba a misa cada domingo, así nada más. Entonces yo no le conocía a mi papi ya en la vida corriente, que tenía misa diaria y comunión diaria allá en Riobamba. Después vino a la Tacunga y todo eso. Bien, entonces lo más importante es la relación que teníamos con mis hermanos. Y en esto quiero hacer referencia a Osvaldo. Yo estaba trabajando en Fe y Alegría aquí y me ayudó pavimentando todo eso de Marcopamba, todas esas que era de tierra, él lo pavimentó. Luego me hizo un muro de contención en el colegio Maús, era de tierra y él lo hizo de piedra. O sea, él ayudó muchísimo en Fe y Alegría. Entonces le debemos mucho, aunque a nosotros no nos gusta que nos pongan placas ni monumentos, nada. Queremos hacer lo que dice el Evangelio, que tu derecha no sabe lo que haga tu izquierda. Y así era Osvaldo. Osvaldo no le gustaba aparentar. Y eso sí, de una rectitud, una anécdota. Él trabajaba en la fiscalización en el centro actual, no en la Plaza de la Independencia, y le llegó una jefa de él, y entonces quiso pasar una corrupción. Dice, páguele nomás a este ingeniero.
Y mi hermano dice, mientras yo no vea que está bien hecho, yo no le pago. Y como eran medias ahijados o parientes de la jefa, entonces le mandaron, le sacaron del edificio y le mandaron acá a Cotocoleao, a la Delicia. Pero lo que yo quiero decir, esos principios que tenemos todos nosotros, viene de papá y mamá, una gente muy honora en el sentido de una conciencia intachable, de que no quería dejarse corromper de nada y trataba de encaminar. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Entonces yo al Osvaldo le encomiendo mucho. Ya sabemos que en el cielo no necesita nuestras oraciones. En el Gonzaga, yo me acuerdo que mi hermano Osvaldo jugaba básquet, era de los mejores. Le encantaba el deporte, era siempre súper buena gente, él nunca se enojaba, qué bestialidad, tenía un carácter pero tan lindo, tan tierno, y yo le relaciono mucho a mi hermano con mi hijo Daniel, son bien parecidos en cara. Cuando mi hermana le fue llevando al municipio, le quedan viendo medio mal a mi hermano, le dice, ingeniero, cuente. Que no niegue, no, que es su hijo, porque parecía que era hijo de mi hermano, porque más parecido hasta que mis mismas sobrinas, ¿no? Que nosotros a los Osvaldito le marcábamos y vuela. Era bonito Osvaldito, bonito. Osvaldito, vámonos al mercado, vámonos. Y por eso a él le dábamos nosotros todo lo que podíamos al Osvaldo. La del Alberto era más bravo. Pero el Osvaldo era una pasta de hombre, igualito a Jorge, los dos. Pues no, yo me llevaba mucho con mi hermano Osvaldo. Cantábamos, tocábamos la guitarra. Yo era niñita cuando él tocaba y bastante bien. Se llevaba con mi primo Carlos, que él sí tocaba, pero excelente. Los primos Calderón siempre fueron bastante sabios en la música. Y mi hermano se llevaba con ellos, o sea, ese era su círculo, con los primos, porque eran así mismo casi de la misma edad, y uno siempre tiende a llevarse con la gente que es más o menos contemporánea, ¿no? En edades, en gustos, en ese tipo de cosas que les hace unirse, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo le veía lo que mi hermano tocaba y yo aprendía viendo. Yo le decía que me enseñe, ¿no? Decía, no, estás muy guagua, no has de aprender. Y yo sí quería aprender, pero no me dejaba. Cuando estaba en Cuenca, con mi hermano Jorge, veía a unos amigos que tocaban la guitarra. Ah, no, pues ellos tocaban excelente. Entonces ahí yo me dediqué un poquito más, vine aprendiendo bastante. Mi hermano me ve lo que toco y se quedó frío. ¿Dónde aprendiste así? Le digo, ¿ves que es feo? Que no le enseñen. Y entonces ahí íbamos riéndonos y compartiendo esto de la música. Y cuando yo vine de Guayaquil, me llamó Nori, me dice, ve, está bastante mal Osvaldo, ve. Entonces yo me vine, le traje la comunión desde Guayaquil, porque no tenía cómo llevar. Oye, y fue algo providencial todavía en ese tiempo, duró un año más de eso, que estaba en el seguro, no sabíamos por dónde estaba el lugar que entré, y le habían llevado a hacer un examen, pero ya no comía por sí mismo. Entonces yo le di la comunión, le di la unción de enfermos, le preparé, diríamos, para el cielo, y comió él por su cuenta todo eso, y eso duró después un año. Después le fue a visitar en tu casa, ¿no es cierto? Y estaba ya no se daba mucha cuenta, pero para mí él estaba bien preparado, porque ya después ya perdió la noción, diríamos, ya no era responsable de sus actos, y por lo tanto estaba muy bien preparado para encontrarse con el Señor, ¿ya? Entonces eso es lo importante de la relación con Osvaldo, que nos ayudó y ayudó. Con mis otros hermanos nunca hemos tenido dificultades. Lo bonito de la familia es que no ha habido peleas, nunca ha habido encontronazos. Nos respetamos, cada uno piensa de distinta manera,
pero cada uno es cada uno y cada uno actúa según su conciencia. Y eso es lo que enseñamos a todos, a saber respetar a la gente tal como son, no como yo quiero que sea, sino como son, porque así nos quiere Dios. A Dios nos quiere como somos, con nuestras cualidades y con nuestros defectos. ¿Ya? Y entonces eso es, y creo que esto va a ayudar para el proyecto que están haciendo ustedes de los mayores, ¿no es cierto? Ese proyecto de New Hope me ha dejado pero anonadada totalmente, y valga la oportunidad para felicitar a mis 3 sobrinas que han sido emprendedoras en este proyecto, muy dejando de lado toda esa situación que les ha tocado a ellas vivir, y que hagan este tipo de cosas es digno de admiración. Yo sé que con el ñeque que le pone la Sofi, la Silvi y María Gabriela van a llegar muy pero muy alto, y van a tener el éxito total en lo que ellas han decidido emprender. Estoy muy contenta, muy orgullosa de ser su pariente, y sé que está un pedacito de mi hermano en ellas. Que Dios les bendiga siempre, chicas, y siempre denle con mucho ñeque el trabajo que ustedes están emprendiendo. Bueno, yo le salvé a mi hermana Alicia. Eso es bueno. Sí, porque éramos con 1 año de diferencia. Y me acuerdo 2 anécdotas. La primera es que en Chambo, delante de la casa, pasa una sequía. Y en ese tiempo era una sequía grande. Para nosotros, como yo era de 4 años y ella de 3. Y entonces se cayó en la sequía. Menos mal que tenía un pelo largo. Y entonces yo logré agarrarle del pelo y le saqué del agua porque iba a un molino. Y sea que no me daba yo cuenta, éramos chiquitos, ¿no es cierto? Y entonces eso le seguí. Y otra vez, jugando a las escondidas, le subimos a unos cajones de una maquinaria que trajo mi papi y le escondí yo debajo y me olvidé donde estaba. Ella gritaba, chillaba, dice, pero no le oíamos, y asustados buscándole en el pueblo creyendo que estaba perdida. Y después me acuerdo, no, ahí le metí. Estaba metida ahí sentadita ya. Y bueno, pero esas son las 2 que me acuerdo, ¿no? Jugábamos a ¿Y te acuerdas que llamaron al alma de García Moreno y rompieron el vidrio? ¡Bestia! Esos cojitos de la mano, así toditos de García Moreno. Haciendo la ouija. La ouija, pues, chiquitos, ¿no? Cojiditos aquí en la sala, pero no era así la forma, me acuerdo que me contaron. Bueno, le dice la mano, cierren los ojos y llamemos a García Moreno que nos dé una demostración. De que está aquí. Y de que está aquí con ellos. Pague el vidrio roto. Le cuentan que el Paco debe haber roto. No le pegarás al Paco, porque fue García Moreno el que vino a romperle, les dio la demostración. Bueno, y los vecinos pues venían aquí 3 guaguas, ¿no? Los 3. Y estos guaguas toditos en la misma cama, porque nadie se movía del miedo que García Moreno les agarre. Salimos pequeños de Chambo. Salimos a Riobamba, ahí estábamos haciendo la primaria, toda la secundaria, educación en Riobamba. Pero de ahí yo, como vine a Quito, ya me quedé. Los primeros años, ¿qué sería yo? Hasta los 3 años. Vivíamos en la casa de mis abuelitos. Después ya mi papá ya se compró una casita en toda la plaza de Chambo, era bien bonita, la casa era bien grande. Teníamos un huerto bien grande, ahí teníamos, inclusive mi papá tenía hasta unas vaquitas y teníamos la leche, pues no, ahí que todos los días íbamos al ordeño y nosotros como niñas ahí nos gustaba cogerle hasta las ubres de las vacas, pero no podíamos sacar la leche. Y era bonito, ¿no? Pasábamos ahí y teníamos un huerto grande así mismo con frutas, flores, toda clase. La casa era bien grande. Cuando ya tenía yo unos 10, 11 años,
Ahí mi papá se compró un molino, teníamos un molino de granos. Entonces a mí me gustaba estar ahí, me ha gustado a mí la mecánica. Y con mi papá yo le ayudaba a limpiar la máquina del motor. Y era hermoso eso, estar ahí con la gente. Había hartísima gente que hacían turno, cola hacían para llevando los granos para moler. Ahí teníamos sí, era bien bonito, lindo, lindo. Chambo es también como un granero, ¿no? Sí, es muy industrial de todo. También de las, ¿cómo es? De las legumbres, todo eso. Legumbres, todo esto. También los ladrillos que hacen ahí, ¿no? Adobes, todo eso, pues para las casas, todo eso. Muy bonito, sí, me gustaba Chambo ya. Bueno, yo como era muy pequeña, yo jugaba con la Lucky, con mis hermanos menores, jugábamos hasta las 10 de la noche y nos apagaban la luz y ya era señal que vamos a dormir. Ya teníamos que irnos. Pero de ahí en Chambo, yo desde chiquita, desde 6 años, me acuerdo con mi tía, ella me hacía parar en una silla porque yo era bien chiquitita y bien delgadita, me acuerdo yo. Y me hacía parar para yo cantar ahí en la Navidad. Y nos amanecíamos cantando en la iglesia. ¿Cuánto tiempo vivió en Chambo? En Chambo debe haber sido, bueno, viví por 2 temporadas. La primera, desde que nací, hasta cuando tuve unos 8 años más o menos. De ahí salí a estudiar en Riobamba con mi papá, como él era profesor. Entonces salimos con él, estuve yo ahí unos 4 años más o menos, ha haber sido que estuve. Nuevamente regresamos a Chambo, porque mi papá como era político y ahí fue nombrado teniente político, fue muy importante en la población de Chambo, ¿no? Ahora que ya es un cantón. Mi papá se fue a Estados Unidos. ¿A qué? A estudiar ahí porque él sacó el título de ingeniero electricista. Todo, y mi papá por el trabajo que tenía, no tenía campo, no tenía tiempo para hacer, entonces no ejerció esa profesión. Él era un hombre muy importante en Chambo, sobre todo, ¿no? Era muy conocido y a nosotros nos estimaban bastante. Estaba en planes mi papá de salir a la Tacunga porque él trabajaba en Riobamba en el colegio Isabel de Godín. Era profesor pero municipal y si pasaba fiscal ganaba más. Y como éramos tantos hermanos, era objetivo de papá mejorar y decidió ir a la Tacunga. Y así fue y llegó al colegio Vicente León en ese entonces. Creo que debe haber sido por el año 60, 61. Ahí era profesor de inglés. Era profesor de inglés y justamente mi padre fue profesor de inglés. Sí, él bien era ingeniero eléctrico en Estados Unidos que había estudiado, pero un amigo que fue el alcalde de Riobamba, un señor Gonzalo Dávalos Valdivieso, que fue contralor también, aquí había sido compañero en el colegio, entonces le decía: negro, para que no te olvides el inglés, ven a dar clase. Entonces, y se quedó de profesor y mi padre falleció siendo profesor de inglés. ¿Nunca ejerció la ingeniería eléctrica? Digamos, para sus gustos sí, ejerció para él, o sea, en Chambo había armado una planta eléctrica. Nosotros éramos los primeros que tuvimos ahí luz eléctrica en nuestra casa. Sí, entonces ahí iluminaba la iglesia y como la casa nuestra era al frente de la iglesia, nuestra casa era iluminada de luces. Y sacaba todos los domingos, tenían los músicos, ¿no? Y daban unas retretas los días domingos, los músicos en todo el pretil de la iglesia. Entonces compraba mi papá el alambre eléctrico y les conectaba y ponía luz todito el pretil ese de la iglesia. Y ahí los músicos, era una maravilla, bien bonito era. Yo pasé linda mi niñez allá. Me encantaba la fritada a mi papá, siempre mi mamá tiene que irme a comprar la carne de chancho, como nosotros también teníamos chancho a veces, ¿no? Para las fiestas, sobre todo para el carnaval. ¿Se te ocurrió la idea de ser cura? No, un cura era amigo y me mandaron para acá a Quito, a Conocoto, a los agustinos, en un colegio de la Buena Esperanza, pero solo un año duré. Un año nomás, no era para mí esa nota. Bueno, ahí en esa época yo me fui donde las monjitas. Me gustaba, porque me ha gustado siempre a mí conversar de Dios, todas esas cosas, que es lo único que a uno hasta ahora le sirve, ¿no? Entonces, entré, pero casualidad de la vida no me gustó mucho, no me gustó la manera como
no actuaban las religiosas. Al comienzo, como las directoras han sido alumnas, es decir, mi hermano Jorge era capellán de las monjitas, me querían mucho, me tenían mucha consideración. Pero después ya cambiaron de superiora, se puede decir. Ya no me agradó porque a mí ya me comenzaron a... Son demasiado estrictísimo ha sido ese convento de las Lauritas, que hasta ahora no me gustó. Yo le decía, Dios mío, decías que me enferme o lo que quiera que me pase, porque yo me quiero salir, ya no quiero estar aquí, decía yo. Y antes de eso yo tenía a mi enamorado, que es mi esposo ahora, antes de irme al convento. Pero bueno, después di más preferencia a lo espiritual y me entré al convento. Dije, vamos a ver qué pasa. Me fui, pero pasé solo 5 meses, a la cuenta 5 meses. 5 meses pasé ahí. Y vean, por casualidad Dios me escuchó y me permitió una enfermedad que no me daba sin el convento, que no me curaban con nada. Los médicos no atinaban qué era. Me hice pero una mole de gorda, gordísima, era así, yo bien, parecía un chancho. Entonces me salí yo del convento porque ya no me gustó. Cuando vino el Papa fue genial, ¿no? Porque él almorzó con nosotros y era cuando él ya había venido 2 o 3 veces al Ecuador cuando era provincial de los jesuitas de la Argentina. Entonces venía a ver a sus maestrillos que estaban de maestrillos en el Javier. Entonces ahí ya le conocían, yo no le conocía, esta vez no más, pero era en el almuerzo, como que estuviéramos conversando aquí con una sencillez y todo. No decíamos santidad, sí, bueno, decíamos santidad porque no sé, no, Jorge no me lo hubiera dicho. Pero muy bien, muy contentos y creo que nos quiere mucho, por supuesto como es jesuita, primer jesuita en la historia, ¿no es cierto? Porque San Ignacio puso expresamente como voto de no aceptar ninguna dinastía eclesial, pero como tenemos voto de obedecer al Papa, el Papa dice, quiero que seas obispo, no hay más que hacer, y ahora le nombran Papa al que no quería ser Papa, no quería ser obispo. Entonces sí, estamos pidiendo, ayer cumplió 8 años de ser nombrado Papa Francisco. Pero de ahí fuimos a vivir en la Tacunga, pero yo no me enseñaba en la Tacunga, ni por nada me enseñaba. En la Tacunga yo recuerdo la escena en la que mi padre se enfermó, le dio un ataque y me acuerdo que estaba con mi hermano Osvaldo desde la esquina de la iglesia de San Agustín viendo cómo le subían en la ambulancia. De ahí estábamos de llantén los dos. Yo estaba en primer curso y Osvaldo estaba en 5º grado. ¿Tú vivías entonces ahí en la Tacunga? ¿Qué hermanos nos vivían? Ya, en ese entonces ya vivíamos todos, salvo mi hermana Alicia, que era casada y vivía en Quito, y mi hermano Jorge, que estaba en el convento. Los demás todos en la Tacunga. Lo que ayudaba es en la misa, en lo que se llamaba colitar. Osvaldo también le entraba esa nota. Entonces ahí los curas nos cruzaban así unas monedas, así. Entonces era una fuente de ingresos más o menos para uno guambra que no tenía casi lo que ahora llaman colación. Nosotros no teníamos nunca colación de guaguas. Entonces ahí mi papá pues viéndome que yo era triste ahí porque yo no quería ni oír música, no quería nada, no quería ni salir nada en la Tacunga y estaba estresada. Entonces me manda a Riobamba donde una prima que le quiero mucho, allá en Riobamba, en Chambo, pues no, a Nelly, no sé si le conoció a la Nelita, con ella, es que somos de la misma edad, y éramos compañeras de la escuela, todo eso. Entonces me llevaba mucho y mi papá decía, anda, ¿te quieres irte? Le digo, sí, porque ellas tenían una hacienda por Huigra. Entonces me llevaron allá y me fui, y pasé lindo. Y a lo que ya regresamos, ya nos fuimos nuevamente, ya regresé a la Tacunga. Pues. Entonces ahí sí me dice, bueno, ahí sí a mis hermanas, ahí sí a ellas sí les pusieron que siga la universidad, ya la Ceci,
la Noritos, las dos, la Tere, a la universidad. Y como yo no seguí la universidad, pues yo me quedé así nomás, ¿no? Entonces mi papá dice, bueno, que vayan con la Judy para que ella les atienda, pues no. Yo dije, bueno, me voy y vine acá a Quito. Aquí feliz y contenta, yo ya estaba en otro ambiente yo aquí ya. Así es que cuando ya salieron mis hermanos de Quito, papá mandó a 5, estuvimos aquí en Quito. Ahí sí ya me entré a Gonzaga. Osvaldo a primer curso y yo a tercer curso. Y allá llegamos a una casita, es decir, un local, una pieza más grande que esta. Que yo le adecué cocina, le hice una salita chiquita y le hice el dormitorio para nosotros. Salimos el Adalberto, el Osvaldito, la Tere, la Ceci y yo. Éramos 5 que salimos de la Tacunga, venimos acá a Quito. Un año vivimos solos, Judith, Tere, Cecilia, Osvaldo y yo. ¿Dónde? Los 5. Vivíamos en la García Moreno por la clínica Mosquera, en la clínica Esmeraldas y García Moreno. Era una casa que había como 7 patios. O sea, era bonito porque ahí vivían estudiantes, hacían música y bien agradables. O sea, Además, para tu edad, que querías diversión, estaba perfecto. sí, yo estaba en tercer curso y casi no mucha diversión porque máximo alguna vez al cine porque no había plata. Esa es la época dura para nosotros, digo yo, para mí, que vivíamos al día. Porque mi hermana, como ya era casada, mi hermana Alicia, entonces ella vivía por la Villa Flora y nosotros en todo el centro. Entonces de ahí era más cerca para que la Ceci también siga estudiando ahí todo eso. Ya, entonces yo estaba aquí en Quito. Entonces ahí me conseguí, no conseguía un puesto, yo aquí no trabajaba. Después sí creo que trabajé un poco sí, algo trabajé yo también aquí. La Tere también trabajaba, todo eso. Bueno, aquí nos organizamos, ¿no? Y pasé ahí nuevamente, por casualidad me fui a Riobamba y me topo otra vez con mi enamorado. Dice, ¿qué era? Y después llegó a ser esposo. Y me casé, pues yo. Entonces ya nos quedamos a vivir aquí. Entonces ahí ya salieron todos, salimos todos acá. Mi papá ya seguía de profesor, pero él en la Tacunga. Porque papá nos mandaba lo que él podía. Y mis hermanas, Judith trabajaba en la importadora Gravor, me acuerdo, que quedaba por la Plaza del Teatro en la esquina. Y Tere trabajaba unas horitas de profesora. Entonces las dos ayudaban a la parte económica, pero ¿qué va a decir? Tengo una fiesta, tengo algo. No. Nosotros humildemente, nada. Se encontraban diversión más bien adentro de la casa. Estábamos en la casa, generalmente en el colegio, y eso vivimos un año. Un año estuvimos en la García Moreno. De ahí conseguimos pasarnos a la Radio Católica. En la Radio Católica sí a todos, incluido papá, mamá y mi hermano Huguito también que había. ¿Te gustaba vivir ahí en la Radio Católica? Sí, era tranquilo. Al curita que era el dueño no le gustaba que hagan bulla y cosas, pero nosotros no tuvimos esos problemas. Y me acuerdo los días domingos había un programita que se llamaba La Hora Nacional. Ahí sabíamos subir y ahí conversaba con Segundo Guaña, con algunos artistas nacionales nomás, solo música nacional. Era bien simpático esa época y en ese entonces estudiábamos en el Gonzaga, o tanto Osvaldo como yo. ¿Qué vivías de esa época? En aquel entonces vivíamos en la Imbabura 1149, en la Radio Católica. Eso era feo, verás, porque la casa era de un padre, ¿no? Entonces él siempre nos decía que teníamos que hacer silencio. ¿Y a quién le gusta de niño hacer silencio? Pues imagínate. No podía ni respirar casi por ahí. Entonces decía, están grabando, silencio. Entonces me acordaba de ese silencio y me molestaba mucho. Por eso me encantaba el fin de semana que ya iba donde mis sobrinos, que donde podía gritar ya no gritaba, era la costumbre de estar callada. Con los hijos de Alice es que yo me llevaba totalmente, porque con 1, 2, 3 años somos de diferencia. Sí, es que como tienen las edades, no parecían que eran primos ni sobrina, porque ella es tía. Claro. No, parecían hermanos. Fines de semana era fiesta para mí porque iba a estar con jóvenes igual que yo, ¿no?
con niños cuando era niña y con jóvenes, con ellos nos íbamos a las fiestas, ellos tenían un disco móvil, tenían contratos en aquel entonces, eran unos aparatos enormes que iban cargando en su furgoneta y nos íbamos a los contratos y pasaba pero bestial con ellos. Con móvil tenía el Paco, con el Jorge. Y el Paco al menos desde los 14 años empezó trabajando con la Ceci. Le hizo que lleve, que cobre, era cobranzas de una cooperativa. Ya. Y ella Pues le sí, pagaba. ¿cómo? Él estaba en San Gabriel, se educó ahí. Y el Jorge no, pues él ya fue a trabajar hasta que se graduó bachiller. Él se graduó en La Salle. Y de ahí fue a trabajar al Banco Central y trabajaba la noche y estudiaba de día. Duro para el pobre. Durísimo, porque no trabajaba de noche, llegaba a 3 de la mañana en el Banco Central, que era que contaban los billetes, separaban los viejos para quemar los viejos y los nuevos. Y a las 7 de la mañana tenía que estar en clases en la Universidad Católica. Mascarilla con guantes y que apestaba, decía todo, me decía mi hijo. Hasta que se graduó, porque él mismo se costeó su profesión. Lucy es la generación más abajo todavía. Claro, ¿sí? ves, es la penúltima, la Lucy. O sea, la Lucy es más contemporánea que Con María Eugenia. de ella. O sea, con la última. ¿Con qué edad? ¿Cuánto de edad Con tenía? 5 años. Ah. Mayor Lucy para María Eugenia. Y ahí también hay otra persona que se lanza al ruedo con la arquitectura, ¿no? Sí, Sí. Y sí, otra sí. de esas carreras duras. de números, donde están los números. ¿Cómo era La relación con ella era muy, muy recta. Demasiado Margaret Thatcher estricta. le decían en el colegio. Margaret Thatcher, a tu mamá. como la dama de hierro? Sí, Era bravísima en el colegio. era muy estricta, pero conmigo demasiado cariñosa porque, bueno, yo no me crié con ella. Le dejé tan chiquita, al año que tenía me casé ya fuera de la familia, pero cuando ya estaba ella ya trabajando, ya estaba de arquitecta y tenía que hacer planos y todo, vino a vivir conmigo. Y vivió hasta que nació la Tami. La Lucy, ándate a Jerusalén. Ándate, gasta tu vida, me dijo. Bueno, ya. Sí. La primera Hemos ido vez. 3 viajes. 4. Ese viaje es, Hasta Rusia nos fuimos. el de Jerusalén es a la ruta De la Tierra Santa. Tierra De Santa. Tierra Santa. Sí, el Cairo, Egipto, todo eso. Sí. Era hermoso, hermoso. Al menos nosotros con nuestras tradiciones, digamos, ir a conocer el Belén, ir a conocer el Monte Calvario, todas esas cosas, sí nos impactó. Para Sí. mí era lo mejor ir allá, y que no es maravilla de lujo, No, pues. porque hay París, por ejemplo, es otra cosa, Es ¿no? otro sueño. Entonces, pero Qué lindo para que nosotros, para mí, especialmente para mí, Ya. que he sido muy conservadora, digamos, en eso. Muy curuncha. Sí, ir a ver dónde nació Jesús, Claro. dónde murió, dónde le crucificaron. Las estaciones, ¿no? Las Y estaciones. si es, Yo le he admirado mucho a mi hermana Alicia, que es la que menos educación tuvo de nosotros. Ella no llegó a la universidad, sin embargo, era más emprendedora que toditos. Y es por eso la posición que tiene actualmente. Y lo mismo mi cuñado tampoco. A mi cuñado inclusive yo le ayudé para que se gradúe. No que le ayudé. Le repasé para que se gradúe de contador en el Dillon, en la nocturna. Entonces digo, los dos que eran así, que no tuvieron la educación que gracias a Dios pudimos tener nosotros universitarios, y ellos son los que más se fueron hacia arriba. Y claro, sus hijos ya es otro cantar, ¿no? Pero a ellos sí, a mi hermana Alicia sobre todo le admiro por su forma de ser. Que iba a México 3 veces al año, fui muchos años seguidos para venir aprendiendo cosas y enseñando aquí. Y entonces me ha ido muy bien, hasta económicamente me ha ido bien. y esa es otra pregunta. Y satisfacciones grandes de haber ayudado a la gente, porque yo trabajaba con gente pobre. Y a la final, cuando ya iba a alzar el negocio, que ya me jubilé,
me fui a Guayaquil a dar clases a la gente humilde de Fe y Alegría por Jorge, que estaba metido en el centro de obreros, Fe y Alegría, que es de pobres y todo, que todo lo que me sobró del almacén que tenía, todo fue para Guayaquil. Pero me ha dado una satisfacción grande de haber entregado y dado un aporte, aunque sea pequeñito, pero para la gente que necesita más. Es tan buena, sobre todo cuando, yo me acuerdo cuando estuvimos allá en Quito los 5, ir a visitar a mi hermana Alicia era calidad porque comíamos rico. Por ejemplo, yo le ayudaba a lavar el carro, hacía alguna cosa y ya iba cayendo algunas moneditas, algo. Entonces sí era simpático eso. O sea, con mi ñaña Alicia, si bien no nos vemos ni nos llamamos, igual que lo que pasaba con Osvaldo, pero cuando nos necesitábamos, ahí estábamos. Siempre nos hemos querido. El que era más rebelde es el Beto, Ya. el Adalberto. Pero el Osvaldito, buenísimo el guapo. Qué lindo, qué raro. Pero cuando las vacaciones venían, Ya. ellos eran felices. El Osvaldito haber tenido unos, creo que 4º curso por ahí, Ya. y yo tenía ya los hijos pequeños, ¿no? Hasta el Paco, que era el más chiquito, Sí. el Jorge, los dos para todo lado, les mandaba a jugar, les daba para que vayan al parque, que aquí como había parque y todo bien seguro, se iban a jugar y venían, vamos para acá, vamos para allá, pasear, a las piscinas, todo. Y ellos pasaban las vacaciones conmigo. Y le querían mucho al Isaac, como que hubiera sido el papá, le tenían hasta más confianza, hasta para pedirle para el cine, lo que el papá no podía. Claro. Con tantos hijos, papá Para pobre. el paseo le pidieron, yo sí me acuerdo. Los dos. El Osvaldo vino, primero el Beto. Claro. Y como era que se iban a Cali, se iban a no sé qué parte fuera, no tenía plata papá para darles. Además de dar la cuota, tienen que darle algo más, aunque sea un helado, pues. Y como el Isaac sí ganaba más o menos, entonces él era tan generoso que les daba todo. Él trabajaba antes en el periodismo, que era administrador de un diario que era velasquista, de anti-velasquista mejor, El País se llamaba, una revista, y ahí trabajaba. Y le conocí porque yo vine a estudiar a Quito, estuve estudiando secretaria bilingüe, y le conozco a él, y a los 3, 4 meses ya nos comprometimos y ya nos casamos violento. O sea que fue flechazo. Flechazo fue, hasta 50 años que hicimos de matrimonio, cuando ya Dios les llevó, en el Yera primerito, recién casados, y luego ya trabajó en Macosa, que era máquinas de comercio. Luego ya salió de ahí viendo que podía hacer algo mejor y que le vaya bien, empezó a fundar su misma empresa que hasta ahora tenemos, pues, y que les ha ido muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se llama la empresa? Se llama Sismode. ¿El nombre tiene alguna connotación? ¿Lo hicieron por algo? Que sistemas modernos de etiquetado quiere decir Sismode. Tal es así que ha ido tan bien porque el tercero de los hijos es el motor, digamos, de la empresa, ¿no? Que ha tenido unas ideas maravillosas y que les ha ido muy bien. Ya están en Colombia, y en Colombia es una empresa más grande que la de Quito, y ya cumplieron 35 años de fundación de la empresa. Y en Colombia muy bien, gracias a Dios. Parece que la línea que tienen de computación, de etiquetados y código de barras y todas esas cosas, asesoramiento para las empresas, control de bodegas y todo que hacen, nunca les falló, ni la pandemia les ha afectado. Y es digamos, el origen de su vida, pues, ¿no? Porque con eso viven, con eso han educado a los hijos, con eso tienen su estabilidad económica. De no que hubiera sido de estar esperando negocios o trabajos o como es empleos públicos, nada, ninguno ha trabajado en empleados públicos, ni privados, nada. Porque eran tan jovencitos cuando empezó la empresa que el mayor tenía 14 años, el Jorge. Pero el tercero de los hijos, Francisco, que se llama, es el que ha sido, pero el empuje de la empresa. Sí, a los sobrinos, sí, algunos han entrado a trabajar ahí,
especialmente los de la María Eugenia fueron a trabajar ahí, tiempo de vacaciones. Y los hijos también, pues, y los nietos también han trabajado, aunque sea ayudando a recoger papeles, haciendo rollos, clasificando todas esas cosas. Sí, han sido muy trabajadores. Ejemplo del abuelo, ¿no? Hasta ahora. ¿Cómo es tu relación con tus hijos? La mejor, desde que eran niñitos hasta ahora. Es un vínculo, pero totalmente fuerte con ellos, que cuando ellos decidieron hacer un grupo de música, yo fui la representante, la manager. Si no podías contra ellos, únete y vivirás feliz, y eso me pasó con ellos. Lucharon siempre por sus sueños y lo lograron. Fue un grupo espectacular. Cuando vino mi Mauricio hace 2 años, tuvo la oportunidad de nuevamente participar con sus hermanos y lo lograron. Hicieron en un bar por aquí y me imagino que ustedes también estuvieron por ahí. Qué maravilla. Era como que nunca se fueron. Hay una conectividad total entre ellos, que solamente con la mirada se entendían y ya sabían lo que tienen que hacer en cada uno de los instrumentos. Entonces, esa forma de llevarse entre ellos es única. No sé si en otras familias se ve eso, ¿no? Pero ese es mi gran logro, el haber vinculado a mis 3 hijos en la música, en el deporte igual, también corrían, jugaban fútbol. Entonces fue una relación tan maravillosa, y por más que estén lejos, siempre están comunicándose entre ellos conmigo, y siempre estamos para las que sean. ¿Cómo es tu relación con tus hijos? Bueno, sí, realmente es buena la relación. Siempre ha sido buena. Sino que la que ha llevado la voz cantante es mi mujer. En eso sí reconozco que mi mujer ha sido la clave para ellos. Yo recuerdo que cuando eran chiquitos, mi mujer dijo: si quieres, dejo de trabajar, porque ella es economista y trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas. Dice: salgo del trabajo, pero me pagas lo que gano. Le dije: bueno, hasta la fecha. Entonces, pero digo, el gesto de mi mujer de salirse por quedarse con los hijos fue genial. O sea, tuvieron un trabajo en equipo, digamos, para... Por supuesto, por supuesto, sí. Sí, los Wambras se criaron rectitos y siempre han sido correctos, que es lo que me enorgullece. Y ahora ya tienes nietos. Ahora ya tengo nietos. Ponte, uno que se me fue las lágrimas y no les conté, es cuando mi hijo en la Politécnica se graduó. Él quedó el mejor graduado de la promoción del 2004, 2005, por ahí de haber sido 6. Y le nombraron cuando entraba con la bandera, y el mejor graduado de la promoción de todas las facultades, el señor Sebastián Galeas. Chutas, ahí sí me fue las lágrimas, hermano. O sea, impresionante. Entonces dije: esa es obra de mi mujer. Lo que ha llegado mi hijo, obra de mi mujer. ¿Cuántos hijos tiene? 2. Paulina la primera, y Marcelito el segundo, y nada más. ¿Ellos qué hacen? Mi Paulina es trabajadora social, ella trabaja en Solca. Está muy bien, mi hija. Él es comunicador, es profesor, tiene una serie de títulos ahí, pues no. Entonces fue a estudiar en la Argentina, sacó títulos, máster en no sé qué nombres nomás que tienen ahora, doctorados y todo, y él es profesor en la universidad. Una vida a ratos difícil, a ratos fácil, porque así es la vida, ¿no? Vine a Quito cuando tenía 18 años, queriendo tener una profesión ya más segura, digamos. Que la profesión de mamá ha sido bien difícil. Tuve los 4 hijos y seguiditos, 3 que parecían trillizos, pues. Cada año y medio uno, pues. 3. El último sí ya demoró un poquito más, el Diego, y ya, pero hasta que el Diego tenía 6, 7 años, ahí ya me puse mi negocio y empecé a trabajar yo. Antes, gracias a Dios, el papá suplía todas las necesidades de la casa, y ya pues seguimos adelante hasta ahora. Y ya me nació mi hijo cuando yo estaba ya en 3er año.
Ya para cuarto ya me ayudaba y les llevaba a la universidad. Cuando me tocaba dar clase a mis compañeros, él sentado viéndome ahí no lloraba. Le compraba sus cositas para que él coma, ¿no? Tenía unos 5 meses así. Qué lindo que era bien educadito, quietito. Y los profesores ni me oían lo que yo hablaba, ni mis compañeras por verle al guagua que ni lloraba ni molestaba. Lindo el gordito nomás. Y me encantaba salir a las bullas. Yo, si nunca me cogieron los chapas. Y corre. Ajá, porque yo trabajaba en el Ministerio de Gobierno y me daban permiso para que les vaya a contar. ¿Qué va a estar contando? Ahí era cuando le mataron a Milton Reyes. Ya. Bien buena gente. Él organizaba las bullas por sectores. Y yo decía, Dios mío, que me toque por el centro. Y a mí me tocaba cerquita a la casa. Ya cuando me cansaba de las bullas, corre a la casa. Yo creo que en general así podría ser una novela y un libro de lo que se ha trabajado, de lo que hemos hecho. No cuento las persecuciones que hemos tenido y todo eso, porque la gente que tenía mucha plata no estaba de acuerdo con el trabajo nuestro, sobre todo en el campesino, ¿no? Que eran considerados esclavos. Nosotros les liberamos, ya no les dejábamos que les exploten los tenderos, los dueños de los carros y todo eso, y eso nos llamaban comunistas, y a veces me quisieron matar y todo eso, no con tiros, sino poniéndome clavos en las llantas para que me derrumbe en los caminos que tenía que ir a visitar a los recintos y a los anejos. Pero Dios me libró y no me ha pasado nunca nada. Ya. ¿Qué más te gusta de ser profesora? El ir formando los corazones y las mentes de los jóvenes. Porque a mí me gusta trabajar es con jóvenes. Con niños no tengo mucha paciencia. A menos de que sean educados, no tengo problema con los niños. Pero si empiezan por ahí con sus cosas, me voy nomás a un lado. En cambio con los jóvenes, no sé, como que Dios me ha dado un poco de sabiduría para poderles encarrilar como tiene que ser. Ah, sí. Yo he sido educadora solamente de manualidades, pero eso es una fuente de trabajo para la gente que necesita. Por ejemplo, venía de México y aprendí a hacer horrores de manualidades. Qué pintura en tela, qué pintura de maderas, de cajitas, bueno, de todo lo que es manualidades. No era ciencia, pero sí era dedicación. Especialmente la gente me agradecía, ay, porque estoy haciendo negocio de esto, negocio del otro. Y yo les proveía los materiales. Y yo me sentía satisfecha, no solo por lo económico, sino porque sabía que la gente se aprovechaba de eso. La Tere, que venía a pasar conmigo vacaciones, ella vivió mucho conmigo, éramos muy afines, porque era también muy gentil, muy generosa y muy cariñosa, eso sí. Y la que afrontaba en lo económico, ella pues. ¿Y sí. cómo era ella así de carácter? Ah, muy jovial, muy cariñosa, y la que fundó el colegio, la que guió a sus hermanos, que se puso más el colegio para ayudar a sus hermanos que no se desvíen. Entonces, a los dos varones. Y también la Ceci fue a trabajar. La Lucy también trabajaron en el colegio, hasta que se murió la Tere y se acabó todo. Verás, cuando yo estaba en primer curso de la universidad, yo ya era profesor. Trabajé en el colegio nocturno Eloy Alfaro, que se llamaba Nunca es tarde para estudiar, quedaba por el Machángara. Entonces yo daba clases de matemáticas y física a alumnos que eran mayores que yo. Se aponte, yo tenía mis 19 años, ahí 20, y ellos ya tenían sus 30. Y con uno me topé una vez, y me decían licenciado ahí. Me topé una vez en el Oriente y se ha hecho abogado. Me dice, licenciado, dice, ¿usted aquí? Sí, le dice, entonces dice, yo estoy aquí en el batallón Coca.
cuando se le ofrezca alguna cosa, ahí estoy. Yo soy Walter Gudiño, me acuerdo clarito, que fue alumno suyo y yo me gradué con usted. Entonces, te digo, los recuerdos que quedaron. Entonces, quedó latente eso de que el magisterio sí le entrábamos. Tere, Leonor, eran profesoras. Así es que había un señor amigo que vivía en la Rodrigo de Chávez, un señor Guzmán, que tenía una escuela. Entonces, mi hermana Tere habló, por si acaso, para crear primer curso, porque esa era la ilusión. En ese entonces existían los colegios nocturnos, porque no había esto que hacen ahora sin presenciales y cosas. Entonces, habló y dijo, bueno, yo les arriendo. Y nos arrendó bien barato, me parece. Entonces Tere hizo las gestiones del ministerio, que ella, como era media amiguera, entonces tenía sus contactos. Entonces, a ver, ¿quién nomás da clases? Entonces, obligado, Cecilia, Osvaldo, yo, Tere mismo, Leonor, y de ahí un primo también colaboró, un primo Arnaldo. Me acuerdo que una vez hasta participamos en esas comparsas del sur de Quito, bailando unos chicos, ¿no? Pero nosotros teníamos un rotulazo que decía Colegio Chimborazo, y atrás de nosotros venía un carro alegórico. Habían creído que era del Colegio Chimborazo, inclusive nos mandaron una carta de felicitación, la alcaldía, no sé, o sea, eso me acuerdo que pasó. Era una comparsita que pusimos, y te digo, y el carro que venía atrás. ¿Cuál cree usted que es el valor más importante que tiene la familia Galeas? A mí diríamos la fe en el Señor, la fe en Dios. Y luego que ha logrado superarse por sus propios medios. Creo que todos, gracias a Dios, tenemos nuestra formación universitaria, ¿no es cierto? Menos 2, pero todos se han superado. Y ese deseo de la autoestima, la disciplina para no dejarse llevar de los caprichos y todo. Y una característica principal es la puntualidad. Parece que no, pero mi papi era demasiado exigente para ser puntuales, y eso mismo se tiene en la Compañía de Jesús, la ley recomenzada, esa puntualidad, porque eso es respetar a la gente. Entonces, uno de los valores principales, responsabilidad, la fe en el Señor, la necesidad de autoformarse por sí mismo, de no dejarse pisotear de nadie, y todo eso es lo que más nos ha infundido nuestros papás, ¿no?, desde pequeños. La responsabilidad y el no dejarse vencer por ningún obstáculo. Siempre luchar por los sueños que cada uno tiene, y lo hemos alcanzado. Definitivamente mis padres no tenían muchas posibilidades económicas, entonces nos decían, bueno, hasta la secundaria se les da el estudio, y los que quieran continuar con sus estudios universitarios, háganlo ustedes por su cuenta. Es por eso que todos los que nos graduamos en sexto curso veíamos la manera de cómo solventar nuestros estudios universitarios. Yo creo que la responsabilidad, la honorabilidad y el respeto, y muy creyentes, eso sí, muy creyentes, no se han cambiado de religión aunque tengan propuestas. No, la fe, que gracias a Dios toditos tenemos fe en el Señor. No hemos abandonado nuestra religión, diríamos, ¿no?, nuestra relación con Dios. Entonces ellos también han heredado ustedes, ¿no es cierto? Y creo que toda la familia estamos unidos. Gracias a Dios no hay divisiones, no hay peleas, encontrones, nada de eso. La mejor herencia es que sean correctos, la herencia que recibí de papá. O sea, yo tengo la imagen de papá como una persona demasiado recta, digamos, porque papá no era así de risas, así de mucho, sí se reía todo, pero no. Mi mamá era la dulzura, ella sí, a mamita sí le recuerdo siempre con así cariñosa, con decirte que una vez estábamos con los hermanos en el duelo, le digo, y mamá murió a los 93 años, y le digo, mamita, le digo, ¿se acuerda usted? Le digo, ¿cómo era yo de niño? Entonces me dijo, eras un lindo. Entonces le dije a mis hermanos, ve como mamá es lúcida, como se acordó. Muy bien compaginamos, porque mamá
era la que era el alma de la familia, era dulce. Papá era muy recto, pero muy severo. Era muy severo. Entonces, mamá, pues para todo, mamá para esto otro, mamá para todo. Entonces, ella nos enseñó a ser dulces, no ser agrias. Son dulces, por eso somos hasta ahora nosotros dulces. Sí, eso es el mensaje. El mejor mensaje es que sigan adelante y que triunfen en la vida siendo honrados, respetuosos y generosos también. Porque como nada se lleva, todo se queda. Pero sí se quedan los recuerdos, que eso es bien importante para uno. Y siempre yo les decía que es un orgullo para mí tenerles como hermanos, pero ¿en qué momento se descuidaron de ellos? Porque excelentes profesionales. Nadie puede desconocer, porque pienso, y hasta me incluyo, que no hemos sido del montón. Pienso que hemos hecho la diferencia en las profesiones que hemos tenido cada uno. Mi hermano Osvaldo, por ejemplo, él en el municipio muy querido por toda la gente, muy admirado por su responsabilidad, por su amor al trabajo, pero o sea, era un enfermo del trabajo, ¿sí? Y en esa enfermedad él decidió descuidarse de él, porque si hubiera querido un poquito más, hubiera hecho deporte. Yo siempre les hablaba, y él me hablaba a mí: ¿qué has de estar corriendo? A ver, ¿para qué? ¿Qué sacas? Yo le decía: estar sana. Y como que no me creía mucho, ¿no? Entonces, y lo mismo les decía a los demás. Entonces, cada uno bien dedicado a su trabajo, pero no dedicados a cada uno. Quizás ese es uno de los motivos por los cuales les ha llevado a esos desenlaces fatales, ¿no? El pensar siempre en los demás, menos en ellos mismos. Y ahí, ¿dónde tú descubres tu otra vocación, que es el tema del deporte? No le diría que es como otro tema, sino que fue a la par. Pienso que todo ser humano siempre tiene que desarrollarse integralmente, cuerpo, mente, espíritu, ¿no? Y para uno mantener bien la mente y el espíritu, debe estar bien también el cuerpo. Entonces, y también creo que un poco de recelo que me daba por la herencia que nos dejaron nuestros padres, esa enfermedad tan fea que es la diabetes. Entonces dije, yo no me voy a dejar coger de esta maldición para mí, ¿no? En algún año llegué número 16 en mi categoría. Verás que corren por miles ahí, ¿no? Y sí fue muy gratificante esa situación, pero mucho más que las carreras de últimas noticias de las iglesias, de nuestros héroes y de algunas que he competido. La que más me ha llegado y me siento orgullosa de mí misma fue una carrera, más bien dicho, 2 carreras que participé en Alemania. No sé a cuántos grados de calor era, pero siquiera 38, 39 debe haber sido, porque era como correr en un baño turco. Ya me moría. Yo a mi hijo ya le dije: mijito, fue un placer conocerte. Pero yo pienso que fue lo más terrible haber corrido a esa temperatura, ¿no? A pesar de que eran solo 7 kilómetros. Pero igual era el calor insoportable. Y corrí el sábado y también el domingo, a día seguido. En la una llegué tercera y en la otra llegué cuarta en mi categoría. Y lo más interesante de esto es que dejé el nombre del Ecuador allá. Yo creo que la herencia no es dinero. La herencia, la honradez, el respeto y el trabajo, porque nadie es vago. Todos trabajan. Todos han salido adelante por sus propios recursos. Todos. Y tampoco no ambición. Ambición de dineros o de cosas no vale la pena. Esto se queda aquí. Todos hemos sido muy generosos con los hermanos y nos han pedido colaboración, no ha habido problema en lo que sea. Hay que firmar para darles todo, tome, firma. No ha habido ningún problema con nosotros. Y no, siendo 11 hermanos que somos, porque siguen existiendo para nosotros, aunque no estén aquí. Pero nunca hemos tenido que vos tienes más, que vos tienes menos, nada, todo igual.
y muy compañeros en todo, eso sí. Yo me siento bendecida, me siento privilegiada por tener la familia que tengo y por los hermanos que ya no están igual, porque papá y mamá nos dieron el mejor ejemplo, ¿no? de vida, en todo sentido, en responsabilidad, en honestidad, en llevarnos bien entre todos, ¿sí? No importa lo lejos que estemos, pero siempre cuando nos hemos necesitado, hayamos estado todos. Y así fue la vida, ¿no? Pero nos organizábamos bien y pasábamos bien. Gracias a Dios hemos tenido una familia bastante grande y también, sí, hemos sido unidos más o menos así. No se puede decir que estamos ahí mismo, pero sí cuando hay alguna situación, algo, siempre estamos ahí ayudándonos y todo, ¿no? Sí, no me quejo. Dios ha sido tan bueno con nosotros. Por ejemplo, en el caso de nuestra familia siempre nos hemos querido y siempre debemos permanecer así, para que las generaciones que vengan, nietos, bisnietos, etcétera, digan, hubo una cadena de la familia Galeas, en este caso nosotros Galeas Calderón, de que dieron este ejemplo y nosotros tenemos que seguir, porque es lo único. Los que creemos en Dios al menos debemos ser conscientes de lo que hacemos y no abandonar a las personas mayores, o sea, no dejarles, no botarles, sino cobijarles para que hasta el último suspiro sea de gracias hijos, gracias nietos, gracias a todos. Y así es como le vi morir a mi madre.